están? Bienvenidos a Agenda Desafíos 100 Días, este programa de CNN Chile en que hemos ido día a día, semana a semana, recolectando la información y llevando junto a ustedes el análisis también de estas 50 primeras medidas concretadas o intentadas de concretar, prometidas de concretar para los 100 primeros días de gobierno de Michelle Bachelet. Revisemos precisamente cuántas de las medidas ya están concretadas. Son 42 de las 50, aunque sabemos que hay también, en el gobierno se habla de 56, porque hay 6 que tienen distintos son submedidas, por llamarlas de alguna manera. Pero nosotros nos atenemos a lo que estaba en el programa original, que eran 50 medidas, 42 de las 50, y por lo tanto un 84% cumplido, cuando queda una semana para que se cumplan los 100 días de gobierno. Y hoy día tenemos a uno de los protagonistas sin duda de la noticia y de una de las 3 reformas estructurales, me refiero a la reforma tributaria junto a la educación y a la de Constitución, que supone que va a llegar pero para el próximo año. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, nos acompaña. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Tenemos muchísimas preguntas y lo primero que queremos preguntarles sobre los objetivos de la reforma. En los objetivos de la reforma queremos clarificar un par de cifras. Lo primero, ¿qué porcentaje de esta recaudación de 8.200 millones de dólares va a educación y qué porcentaje va a ir a lograr reducir el déficit estructural? Ya, perfecto. Tus dos consultas, Mónica. Los objetivos de la reforma son 4. Los objetivos de la reforma son: 1, recaudar 3 puntos del PIB, donde te voy a detallar en qué se gasta, digamos. 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares. Segundo objetivo, recaudar en forma progresiva, es decir, mejorar la distribución del ingreso. Tercer objetivo, mejorar o reducir la evasión y la elusión. Y cuarto objetivo, muy importante, que es crear nuevos incentivos al ahorro y a la inversión. Esos son los objetivos de la reforma tributaria. Los recursos, estos 8.200 millones de dólares que hemos dicho, van a estar financiando la reforma estructural a la educación. Hemos dicho entre 1,5 y 2 puntos del PIB, o la mitad de los recursos, o pueden llegar a ser 2/3 partes. Hemos dicho también que se van a financiar materias de la protección social, en salud y pensiones. Y hemos dicho... ¿Cuánto va a ir para la protección social, más o menos? Salud y pensiones, en la protección social, digamos, si es que va a depender de entre el 1,5 y el 2% que se destine, digamos, a educación, pero va a ser en torno, digamos, en un rango entre 0,3 y 0,5 puntos del PIB. Y además, lo hemos dicho y está, como tú bien lo sabes, en la ley de responsabilidad fiscal, de 90 días a cada gobierno, esos primeros 90 días, a ingresar un decreto donde se fija la política fiscal. Y nosotros hemos diseñado una política fiscal que está en nuestro programa de gobierno, que está en el decreto que hemos cursado, donde lo que estamos haciendo está dentro del marco del balance estructural y vamos a destinar, en ese contexto, hemos recibido un balance estructural, digamos, deficitario. Y lo que nosotros queremos que en el presupuesto del 2018, cuando se haga el presupuesto del 2018, que es a fines del 2017, en esta administración, el balance estructural de deficitario pasa a ser un balance cero, es decir, balanceado. Es decir, desde -1 a un 0. Ministro, y para ir cuadrando estas cifras entonces, entre 1,5 y 2 puntos del PIB van a educación, sacando la cuenta, si no me fallan las matemáticas, entre 4.200 y 5.500 millones de dólares más o menos a educación. Así es. ¿Cómo se desglosa esto? ¿Cuánto de esa plata va a educación superior gratuita? ¿Cuánto de esa plata va a el tema de eliminar el copago en los colegios subvencionados? ¿Cuánto va a comprar establecimientos? ¿Cuánto va a la educación pública? ¿Cuál es el desglose de esa plata? Claro, mira, el desglose de esos recursos se van a tener a través de los informes financieros que acompañan a cada uno de los proyectos de ley de esta reforma estructural a la educación, que es integral, que como tú bien lo dices, integral, tiene educación parvularia, tiene educación general básica y media y tiene educación superior. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? Vamos a concentrarnos, por ejemplo, en la educación general básica y media, que entró un proyecto de ley al Parlamento, donde claramente lo que se dice ahí es que se termina con la segregación, se pone fin al copago y también se termina con el lucro en la educación general. Esas 3 materias tienen hoy día un informe financiero. Por ejemplo, ¿qué significa terminar con el financiamiento compartido? Se ha estimado que terminar con el financiamiento compartido es aproximadamente 930 millones de dólares. Por ejemplo, el término del lucro, se ha conversado respecto de que tiene que ver, digamos, con esta facultad, digamos, con este beneficio que se le entrega, digamos, a colegios particulares subvencionados que se pueden comprar. Se han hablado de distintas cifras. Quiero decirlo con toda claridad. De la reforma tributaria de esos 8.200 millones, aproximadamente 1,5%, y no el 60% de los recursos, 1,5% va destinado anualmente, digamos, a ese tema. ¿Fue un error entonces que en ese informe de la Dirección de Presupuestos, que depende de Hacienda, se pusiera esa cifra de 5.000 millones de dólares como un eventual máximo que podía llegar a gastarse eventualmente
en comprar establecimientos? Daniel, el informe financiero de elección de presupuesto del Ministerio de Hacienda no menciona 5.000 millones de dólares. No lo menciona. Lo dijo el ministro de Educación. No. Momento. Con el ministro de Educación hemos conversado esta materia y justamente el ministro de Educación ha tenido que explicar con bastante claridad qué es lo que dice el informe financiero y qué conclusiones han sacado de estos 5.000 millones. Y qué bueno que me lo consulta. ¿Por qué? Porque hay algunos que han dicho 5.000 millones de los 8.200, el 60% se destina a la compra de colegios. No, si esto es en 12 años además. Eso. Ya, 5.000 dividido por 12, pero ¿son 5.000 millones o no? Son 400 millones de dólares al año, por un tiempo determinado que son 12 años y después no existen. ¿Qué significa eso? 400 millones de dólares al año como costo máximo de 8.200 alcanza cerca del 5% de los recursos. Como nosotros estamos estimando, como lo explicó el ministro de Educación, hemos estimado de que un tercio de eso es lo que se va a gastar, estamos hablando de 1,5%. Ahora, ¿qué hace la Dirección de Presupuesto? Coloca el gasto máximo, como le corresponde colocar en todo informe financiero que tiene un proyecto de ley. Ahora, ¿cuánto de eso se va a usar? Nuestra estimación es que un tercio, digamos, de los colegios van a estar allí. Ministro, usted... Y eso hace en vez del 5%, hace como 1,5% al año de la reforma tributaria a esa medida. Ministro, usted en algún minuto dijo que esta reforma tributaria, al lograr mayor igualdad, que según usted es el objetivo que se va a conseguir con esta reforma tributaria, va a permitir de alguna manera conseguir paz social. Entonces, si usted hace una reforma tributaria y uno de los principales objetivos es la educación, y resulta que los profesores siguen en las calles, los estudiantes siguen en las calles, ¿realmente se logra el objetivo de, no sé si es el nombre mejor, más adecuado, comprar paz social, pero lograr paz social, lograr mayor paz social si todavía los principales involucrados están descontentos con la reforma educacional, que es el principal foco de gasto de la reforma tributaria? Dos cosas, Mónica. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet tiene una columna vertebral, que es enfrentar la desigualdad en todas sus dimensiones para alcanzar un desarrollo inclusivo. La reforma tributaria, los segundos objetivos que yo cuando partía la entrevista, mencioné que es recaudar en forma progresiva, es decir, mejorar la distribución del ingreso. Eso es parte de los objetivos que tiene esta reforma tributaria. Y en ese sentido, nosotros hemos entendido que el diseño que hemos entregado de reforma tributaria, por ejemplo, concentra el nuevo impuesto a la renta que se ha diseñado, concentra su recaudación en el 10% de más altos ingresos. Concentra su recaudación en las grandes empresas de mayores utilidades, el 5% de las más grandes utilidades, empresas que tienen mayores utilidades. Y por tanto, lo que estamos diciendo es de que avanza en recaudar en forma progresiva, mejora la distribución del ingreso. Pero no solo eso, sino que una forma es cómo recauda, y lo otro tema muy importante es en qué se invierte. Y lo que se invierte es en educación. Que de una u otra manera eso tiene que ver con enfrentar la desigualdad, pero también invertir en productividad para darle un desarrollo sustentable a Chile. Pero la gente está en las calles igual, o el movimiento social, que debiera estar contento supuestamente desde la perspectiva de ustedes con esta reforma educacional para la cual se destina tanto dinero, no está contento. A ver, mira, yo no soy un experto en encuestas. Las últimas encuestas que claramente han entregado, digamos, a Dimar, claramente, digamos, no es alguien, digamos, ni quienes están allí, digamos, son devotos del gobierno. Claramente nos muestran, digamos, que el gobierno está bien evaluado, la presidenta, digamos, está bien evaluada, la ciudadanía tiene un gran respaldo de la ciudadanía, la reforma tributaria parece mayoritariamente evaluada, y en ese sentido el programa de gobierno ha sido, el año pasado en campaña, compromisos con la ciudadanía, y si ustedes me preguntaran cuál es la evaluación que hay en estos 100 días, ya que estamos en el programa, es que hay unos 100 días que, bueno, van a ser 100 días el próximo miércoles, que han sido bien intensos, de mucho trabajo, donde justamente el programa se ha estado implementando. Lo que aún no me queda claro es para cerrar el tema de las cifras, sacando la cuenta más o menos un poco más de $1.000 millones entre el tema del lucro y el tema del financiamiento compartido. ¿Cuánta plata se va a gastar en educación pública, en mejorar la educación pública en Chile? Mira, en la reforma estructural a la educación se van a destinar, como te decía, entre 1,5 y más cerca de 2 puntos de PIB, pero ¿qué es lo importante? Cada uno de esos proyectos de ley van a ir acompañados de un informe financiero, como el que yo te mencionaba. Pero eso lo tenemos para la educación subvencionada, pero para la educación pública todavía no tenemos una estimación. Por tanto, el Ministerio de Educación, que está trabajando en los proyectos de gratuidad en la educación superior, otros temas de educación superior, que está trabajando en el fortalecimiento de la educación pública, en temas de carrera docente, nueva institucionalidad, digámoslo, como hemos llamado, de desmunicipalización, nueva institucionalidad en el Ministerio de Educación para administrar y hacerse cargo de la educación. Cada una de esas materias
en su debido momento van a ser informadas y van a tener un informe financiero. ¿Qué es lo importante? La reforma tributaria, 8.200 millones de dólares en régimen, financia en forma integral esta reforma. El detalle que tú me estás consultando lo vamos a ir dando en cada informe financiero de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda cuando los proyectos sean presentados en el Parlamento. Ministro, ¿y no se debería tener primero claro cuánto se va a gastar, o sea, cuánto necesitamos para universidades gratuitas, cuánto necesitamos para educación pública? Y una vez que eso estuviera claro, cuánto vamos a gastar, saber cuánto tenemos que recaudar, porque aquí estamos poniendo una meta de recaudación sin tener claro o sin tener la cifra exacta de cuánto vamos a necesitar gastar para cumplir con las distintas promesas. Entre otras cosas, eso es lo importante que ha ocurrido en este proceso y en estos primeros casi 100 días de gobierno, que yo sé que han sido muy intensos, que hemos estado trabajando arduamente respecto al proceso de reforma tributaria. Porque el tema de la reforma tributaria en Chile, si tú te vas 6 meses atrás, si te vas al año pasado, el amplio consenso que hoy día existe en avanzar en una reforma tributaria que recaude 3 puntos del PIB, que recaude 8.200 millones de dólares, eso no está en debate, y no lo digo, digamos, porque lo diga el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el gobierno, sino que hay un alto consenso respecto de avanzar en aumentar la carga tributaria en Chile. Entre otras cosas porque el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile no es consistente con su baja carga tributaria. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho es que en el programa de gobierno claramente vamos a avanzar en una reforma estructural a la educación, que no va a gastar menos de 1,5 ni más de 2 puntos del PIB. Es decir, está claramente los rangos respecto de cuántos recursos van a ir. Mayoritariamente los recursos de la reforma tributaria van a estar destinados a educación. Usted toca el tema de las encuestas y yendo a eso, si usted es la cara visible de una reforma que, según usted dice, intenta que los que tienen más paguen más y lograr mejor distribución del ingreso en Chile, entre otros objetivos, ¿por qué no tiene mayor popularidad usted mismo en esas encuestas? ¿A qué lo atribuye? A ver, mira, primero que nada, respecto de las encuestas que yo mencionaba, digamos que son las de Animark, no he visto esos antecedentes. Lo que he visto es que la reforma tributaria está bien evaluada, mayoritariamente evaluada, y cuando además se le pregunta a la gente respecto de si vamos a llevar adelante una reforma tributaria, nos cree, vamos a llevar adelante una reforma tributaria. Y nos tiene que además creer por hechos concretos, por los resultados. Pero porque haber aprobado persona, en la Cámara de Diputados. Respecto de su persona, ¿por qué no está entre los ministros mejor evaluados? Sí, porque quiero ir a la pregunta que le hacía. ¿Por qué no está entre los ministros mejor evaluados si usted se supone que es la cara visible de una reforma que va a lograr, según usted mismo dice, que los que ganan más paguen más? Debiera ser como de gusto popular incluso. A menos que no hayan logrado transmitir el mensaje. A ver, mira, Mónica, si yo estoy bien evaluado o nosotros estoy bien evaluado, es una materia que usted se la tiene que consultar a la ciudadanía, entonces usted tendría que hacer un pool y consultárselo. Ahora, respecto de lo que a mí yo le estoy contestando. Respecto de qué es lo que me ha pasado a mí, yendo a los distintos lugares donde estaba explicando la reforma tributaria, yo me he dado cuenta que acá hay un gran respaldo, un enorme respaldo a la reforma tributaria, y entre otras materias hemos tenido que enfrentar materias que donde se ha estado desvirtuando cuáles son los potenciales efectos de la reforma tributaria, especialmente aquellas materias, por ejemplo, que disminuirían las pensiones, aumentarían la cuenta de la luz. Son preguntas que me hacen, y cuando uno explica la reforma tributaria se da cuenta claramente que eso no ocurre. Ahora, cerrando mi consulta, hay que preguntarle, digamos, a la ciudadanía. Yo de lo que estoy ocupado intensamente es de trabajar. Con la experiencia que hemos tenido antes de gobernar, estamos gobernando desde el primer día. Y cuando uno hace una evaluación de lo que estamos haciendo, creo que hemos avanzado sustantivamente en un gran consenso en Chile, es que vamos a tener reforma tributaria el 2014. ¿Y en ese trabajo, ministro, se ha cometido algún error en la forma de llevarlo adelante? Se lo pregunto porque da la impresión de que en la Cámara de Diputados se aplicó una estrategia, que era avanzar muy rápido, y en el Senado, en cambio, se está aplicando una estrategia distinta. ¿Es un reconocimiento a que la estrategia de la Cámara no fue tan exitosa, o es que el Senado tiene particularidades que hacen necesario tratarlo de una manera distinta como se trató la reforma en la Cámara? ¿Por qué es distinto? Mira, lo que pasa es que el diseño de una política pública y cómo se tramita en el Congreso, siempre uno tiene un primer tiempo, que es la Cámara de Diputados, y hay un segundo tiempo, que es el Senado, y esto te lo digo por lo que es una reforma tributaria, porque constitucionalmente debe entrar por la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, yo creo que en la Cámara de Diputados se dieron pasos muy sustantivos. Lo primero, se aseguró de que en el año 2014 existiera reforma tributaria. Segundo, se precisaron y se perfeccionaron también materias. Pero tercero, también hay que reconocerlo en términos de con qué disposición nosotros nos encontramos. Por ejemplo, con la oposición al diálogo. A los pocos días de haber presentado la reforma tributaria en el Parlamento, la noticia que nosotros teníamos que era un rechazo a la idea de legislar. Para que se nos entienda, es rechazar el proyecto completo.
Ese era el contexto que nosotros nos encontramos en la Cámara de Diputados y claramente lo que hicimos fue armar un acuerdo con los diputados de la nueva mayoría, buscar el más amplio consenso también con los independientes y claramente salir, digamos, en un momento que asegurara que reforma tributaria hubiera en el año 2014. ¿Por qué es tan importante esto, Daniel? Porque cuando se debate sobre una reforma tributaria en un momento económico donde el país está creciendo bajo, es absolutamente recomendable que los periodos para legislar sobre la reforma tributaria sean acotados. Entonces, y déjame decirte esta cosa, que en el Senado ¿por qué un consenso? ¿Y por qué en el Senado entonces no se aplica la misma estrategia y se avanza rápido si es tan importante tener periodos de tramitación acotados? Porque al Senado se le está dando más tiempo para llegar a acuerdos. Mira, el Senado autónomamente ha tomado un calendario que nos ha comunicado en la Comisión de Hacienda y de la Sala, que es absolutamente... La urgencia la maneja el gobierno. Nosotros no hemos cambiado en ningún instante la urgencia desde que entró a la Cámara de Diputados, que es exactamente la misma que tiene el Senado. Y si tú me preguntas a mí, siempre ha estado en nuestra planificación que de una u otra manera, digamos, en la Comisión de Hacienda del Senado estuviera unos 2 meses para que después lo hubiera a la sala del Senado y efectivamente, digamos, volvamos a un tercer trámite o el despacho del proyecto del Congreso Nacional. Y en ese sentido, a mi juicio, yo te diría, cuando uno diseña políticas públicas, Daniel, aquí no se improvisa. Hay un primer tiempo en la Cámara y hay un segundo tiempo en el Senado. Mira, y yo celebro que exista hoy día un ánimo constructivo de diálogo, donde justamente perfeccionemos, precisemos y hagamos cambios acotados y compensados al proyecto de ley, dado de que las distintas reuniones que he tenido con los actores, claramente yo creo que aquí estamos convergiendo a mejorar un proyecto de reforma tributaria en el Senado. Ministro, ¿se puede decir que una reforma como esta va a tener 0 efecto en la inversión? ¿Cero? Mira, déjame, me lo han preguntado otras veces. Me lo han preguntado otras veces, me lo han preguntado también respecto, digamos, de qué es lo que ocurre con el crecimiento. Hay alguna evidencia empírica de que las empresas de gran tamaño, sus decisiones de inversión no las modifican cuando la primera categoría se modifica. Mira, si esto, olvídate de esta reforma, la que pasó en el 2012, cuando aumentó la primera categoría de 17 a 20. Las decisiones de inversión ahí no cambiaron. Pero es que me deciste algo, que es más importante el tema de la inversión, que son las estimaciones que uno puede hacer de crecimiento. ¿Qué es lo que te dice la teoría económica? Que tan importante en cómo uno recauda es en qué también gasta o en qué invierte. Nosotros aquí hemos dicho que vamos a hacer un esfuerzo de ahorro público. Es decir, vamos a mejorar el balance estructural negativo, menos 1 punto del PIB, lo queremos llevar a un balance, ahorro público. Y lo segundo hemos dicho es que queremos invertir en educación. Invertir en educación, enfrentar la desigualdad, pero invertir en educación es mayor productividad y crecimiento en el mediano plazo. Y por tanto, aquellos efectos que desde la macroeconomía uno podría encontrar respecto del crecimiento económico, por ejemplo, economistas han mencionado, te menciono acá, digamos, un estudio que hizo, digamos, José Gregorio, expresidente del Banco Central, decía que en régimen esto podría afectar en forma bruta, no neta, bruta, 0,4% el crecimiento. Y claramente se establecía sin considerar el ahorro público y sin considerar que esto se invierte en educación. Y es por eso. ¿Y considerándolo a qué cifra va? ¿Cero o igual hay un pequeño efecto? Y efectivamente, cuando uno se da cuenta que la gran cantidad de los recursos, como preguntaba Daniel, se están invirtiendo en educación y se están también invirtiendo en ahorro público, claramente para nosotros, digamos, en el mediano plazo, lo que importa respecto a un desarrollo sustentable en Chile, que al menos compensado. Ministro, se pregunta por qué hay economistas como Sebastián Edwards y Klaus Schmidt-Hebel que dicen que no se puede decir que hay un impacto 0 en la inversión después de una reforma tributaria de estas características. Es más, una frase textual de Klaus Schmidt-Hebel es: alguien que niega el efecto de la reforma tributaria en inversión, con todo lo que usted dice, gastos, a qué se va a gastar con el ahorro, pero alguien que niega el efecto de la reforma tributaria en inversión debería devolver su título de ingeniero comercial. Mira, hay distintos papers, hay distintos libros en economía, digamos, sobre economía tributaria, que demuestran lo que yo estoy diciendo. Esto yo no estoy descubriendo aquí la rueda. Una cosa es cómo se recauda y otra cosa es también el análisis general, no de equilibrio parcial. Parcial es solamente ver un área. Lo que tú tienes que ver, digamos, es el equilibrio general.
No solamente como tú recaudas, sino que en que tú inviertes. Y claramente lo que nosotros hemos dicho, que si uno considera también lo que uno invierte, que iba a hacer con los recursos de ahorro público, también con esta reforma, hemos dicho con claridad y con convicción, no solamente, digamos, por los eventos empíricos que ocurren en otros países del mundo, lo hemos dicho que a nuestro juicio, en el mediano plazo, estos elementos están compensados. En el mediano plazo, ministro, que esa es la clave, porque la educación efectivamente es una inversión en el mediano y en el largo plazo. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? ¿Qué pasa de aquí a 1, 2, 3 Daniel, años? te estoy hablando, digamos, cuando hablamos en régimen. Ustedes me estaban preguntando 2014, 2015, está hablando, la reforma tributaria está en régimen a partir del 2018 en adelante. Y en ese sentido, a nuestro juicio, tanto por el ahorro público, por la inversión que además se va a hacer en educación, estas materias, a nuestro juicio, están compensadas. ¿Y de aquí al 2018? Antes de que esté en régimen la reforma, cuando empiece... Y desde el 2018 la materia no tiene que ver con la reforma tributaria, tiene que ver con la agenda de energía, tiene que ver con la agenda de productividad, innovación y crecimiento, tiene que ver con materias que existen de expectativas de los agentes, tiene que ver con otras materias donde de una u otra forma, combinando nuestra política monetaria a través de las decisiones del Banco Central, nuestra política fiscal, nuestro programa económico, nosotros ¿qué estamos diciendo? Tenemos que dinamizar la economía. Dinamizar quiere decir que vuelva a tomar una senda de crecimiento, ya que la economía que hemos heredado es de bajo crecimiento. ¿Y por qué el subsecretario de Hacienda dice que podría tener un pequeño efecto, y lo estoy citando textualmente? Porque es exactamente lo que yo te acabo de decir. Porque en equilibrio parcial, la derivada de equilibrio parcial en economía, me pongo un poco técnico, cuando uno analiza una parte, digamos, de la ecuación, uno puede tener un efecto. Cuando uno ve el equilibrio general, y esto no solamente para Chile, sino que esto está en libros de texto, respecto de en que se invierten los recursos, existe, digamos, un efecto a nuestro juicio compensado. Ministro, Juan Andrés Fontaine dice que es cierto que vamos a quedar con impuestos al nivel de la OCDE, de los países de la OCDE que estaban en nuestro momento de desarrollo. Él reconoce eso, dice que es cierto lo que ustedes plantean, pero sostiene que esos países, cuando están en el mismo minuto que nosotros, con la misma carga tributaria que vamos a quedar después de esta reforma, el balance era distinto porque estaba más cargado, esa reforma tributaria, esos impuestos estaban más cargados a las personas que a las empresas, y por lo tanto eso permitió que en esos países no se afectara el crecimiento. ¿Eso es verdad o no? Mira, lo importante de nuestra reforma tributaria es entender al menos dos cosas. Cuando nosotros hemos dicho que hay un espacio para aumentar la carga tributaria, y me alegro que tengamos un consenso, porque no es el consenso que teníamos hace 6 meses o cuando estábamos en campaña. No era ese consenso, pero me alegro que ahora tengamos un consenso respecto de que hay que aumentar la carga tributaria para que sea consistente a nuestro nivel de desarrollo. Los países de la OECD tenían esta carga tributaria cuando tenían este nivel de ingreso hace más de 30 años. Hace más de 30 años, en promedio en el año 1977 alcanzaron esto. Porque la carga tributaria que tienen hoy día los países de la OECD no la vamos a alcanzar aumentando estos 3 puntos del PIB. Todavía va a existir un gap, una brecha que no se cierra. Por cierto, que se explica por temas que tienen que ver con los ingresos que tienen los países. Ahora, muy importante, en el diseño de nuestra reforma tributaria, ¿cuál es el diseño? Que aumenten los impuestos directos, que aumenten los impuestos a la renta, y no los indirectos, o al consumo, o al IVA. Hoy día, en los países de la OECD, los directos pesan más que los indirectos. En Chile, en nuestra estructura tributaria, los del consumo, los indirectos, el IVA, pesan más que los de la renta. Con nuestra reforma tributaria, los de la renta van a pasar a los indirectos. Eso es algo muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque de una u otra manera, y eso te lo dicen las buenas prácticas de la OECD, eso no solamente lo dice Chile, avance en impuestos directos a la renta. Es más, concéntrelo en los demás altos ingresos. No solamente lo hacen los países de la OECD, lo hacen los países desarrollados. Mónica, es lo que éticamente también corresponde hacer. Ministro, en otro tema, cuando hablan de mejorar la distribución del ingreso, ¿cuánto más igual va a ser el país? Por ejemplo, se mide con el índice Gini. ¿Cuánto va a cambiar el índice Gini en Chile después de la reforma tributaria? Mira, me lo consultaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, me lo consultaron también en la Comisión de Hacienda del Senado, y hemos presentado los antecedentes, por ejemplo, por deciles. Hay distintos indicadores que tú puedes tener para mostrar, digamos, mejoras en la distribución del ingreso. Y hay ratios entre el decil de más alto ingreso como el de menos, etcétera. Exactamente, son parte de, así se mide, digamos, distribuciones del ingreso, digamos, por la OECD. La OECD, digamos, lo mide tanto por Gini, por este ratio 90-10, como se llama. Y cuando tú ves ese ratio, de una u otra manera, en el diseño de la reforma tributaria que nosotros tenemos, es que el 10% de más alto ingreso
Tiene hoy día una carga tributaria promedio de 10,2% y va a pasar a tener una de 23,8%. Es decir, cambia sustantivamente el 10% más alto de ingresos. ¿Tú sabes lo que le pasa al 80% de los otros 8 deciles? Nada. No cambia. Y el noveno también cambia, pero marginalmente. ¿Eso qué te dice? Te dice que efectivamente, digamos, va a haber un avance sustantivo en mejorar la distribución del ingreso. Por cierto, el Gini depende de muchas otras cosas. No solamente depende de esto, y obviamente, digamos, a través de la aplicación de las encuestas CACEN y los antecedentes que se logren con la base de datos estadísticas, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social, se van a poder calcular los Gini. Sin embargo, te puedo asegurar que por el diseño de cómo se recauda el nuevo impuesto a la renta que hemos propuesto en la reforma tributaria, está absolutamente concentrado en el 10% de más alto ingreso. De ahí proviene la recaudación. Por tanto, por diseño, mejora la distribución del ingreso. Eso es la carga impositiva, ministro. Lo que preocupa mucho es que la clase media y los sectores más pobres, evidentemente, gran parte de sus ingresos lo gastan, lo consumen. El hecho de que se suban los impuestos a las grandes empresas no va a significar que es muy probable que esas grandes empresas cobren más caro por los productos, que puedan subir los precios en Chile. Lo importante, Daniel, ahí es preguntarse si existe algún estudio serio que diga que con la reforma tributaria el índice general de precios, que es lo que tú estás diciendo, se vería afectado. No lo existe. ¿Hay alguno que diga lo contrario? No, no lo existe. Es decir, no hay ningún estudio. No hay antecedentes que vinculen lo que tú estás diciendo y por tanto lo he explicado. Esto me lo consultan cuando voy a terreno. Ministro, la reforma tributaria se traspasa a precios. Mire, si eso fuera así de automático, con ese poder, efectivamente lo que uno tendría que tener es un índice de precios estructuralmente distinto a partir de que hay reforma tributaria. Eso efectivamente no está. No está ni en las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, no está en las proyecciones que hace el Banco Central, ni todos los que siguen, digamos, el índice de precios en Chile. ¿Usted está en condiciones de asegurar que con la reforma tributaria no van a subir los precios en Chile? No hay el índice general de precios, te puedo asegurar, tengo la convicción que con la reforma tributaria el índice general de precios no va a ser. Aquí no hay efecto inflacionario con la reforma tributaria. Distinto es, por ejemplo, si tú me preguntas que una cajetilla de cigarrillos si va a aumentar o no va a aumentar 50 pesos, sí va a aumentar 50 pesos. Pero eso no tiene que ver con el índice general de precios de la economía. Y también la piscola. Hacemos una pausa en las noticias y ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en nuestra conversación con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Ministro, una pregunta que muchos se hacen. Sabemos que el impuesto a todas las empresas sube y eso por lo tanto también afecta a grandes empresas como bancos o las grandes mineras, por ejemplo. Pero muchos se preguntan por qué a esas empresas que obtienen grandes utilidades no se les pone un impuesto especial o se intenta que hagan una mayor contribución en términos de mejorar la distribución del ingreso. ¿Por qué no un impuesto especial, aparte de lo que va a subir para todos, para los bancos, por ejemplo, o para las grandes mineras? Dos cosas. En el desarrollo, en el debate de esta reforma tributaria nos hemos encontrado algunos que quieren más. Bueno, algunos que quieren menos. Nosotros hemos dicho, mira, recaudar 3 puntos del PIB es una cantidad importante. Pero déjame decirte que también me he consultado qué pasa con la minería. ¿Por qué no en la minería, digamos, nos hace un aporte especial, mayor? Y tú lo acabas de decir, la minería lo está haciendo, digamos, en esta reforma tributaria. Con este nuevo impuesto a la renta va a estar haciendo un aporte. Ahora, sin embargo, la consulta es, por ejemplo, ¿por qué no se avanzó más, por ejemplo, con el impuesto específico a la minería? El impuesto específico a la minería, la última vez que se legisló en Chile, recuerdo fue en el año 2012, y dejó una inviabilidad tributaria, que si nosotros entrábamos en ese debate, la recaudación comenzaba 2023, en promedio 2025 en adelante. Y por tanto, no era consistente con los objetivos que nos estábamos colocando, respecto de que necesitábamos tener una recaudación, más del 81% de la recaudación de la reforma tributaria se va a dar en la administración de la presidenta Bachelet. En el presupuesto del 2018, y ya que no es su periodo, va a tener 100%. Y por eso, por ejemplo, en lo que es impuesto específico de minería, no fue considerado. Por un tema, digamos, de que la recaudación estaba en el 2025 en adelante. Y lo que se privilegió fue justamente hacer, digamos, un impuesto a la renta, que es nuevo, que de una u otra manera generara una... Mira qué importante es esto. Que generara, cuando nosotros decimos equidad tributaria, que tú trates las rentas del trabajo en forma similar a las rentas del capital. Sin la diferenciación que tú me consultas respecto a un sector específico, sino que un tratamiento similar para las rentas del capital y para que a todos aquellos que tienen renta de capital, incluidos los bancos. ¿Las utilidades de los bancos, ministro, no son excesivas, no son demasiado grandes en Chile?
Bueno, mira, las utilidades, tú podrías ver, digamos, las utilidades de distintos sectores, ¿eh? Y uno podría hacer un análisis respecto de qué es lo que ocurre, digamos, con las utilidades con distintos sectores, si están bien regulados. Yo creo, digamos, el sistema bancario hoy día en Chile está bien regulado. Nadie podría decir que en el sistema bancario existe, digamos, algún monopolio, alguna renta que es distinta, lo cual no significa que tiene muy buenas rentas, tiene muy buenas rentabilidades, y en ese sentido creo que van a estar haciendo un importante aporte en esta reforma tributaria, porque todas las rentas van a tener que estar tributando. ¿Y no pensaron nunca en ponerles más todavía? ¿O usted cree que no hay espacio para ponerles más? ¿O no hay piso político para ponerles más todavía a un sector que, como usted dice, tiene tan buenas rentas? ¿Nunca lo pensaron? Mira, ¿Usted nunca lo pensó? Lo que ocurre, Mónica, es que tiene tan buenas rentas y como todas las rentas ahora van a estar pagando impuestos, no importa si se retiran o no, van a estar haciendo un importante aporte, digamos, en esta reforma tributaria. Ahora, se le está pidiendo el mismo aporte a una pyme que a un gran banco que pertenece a un gran grupo económico. Daniel. ¿Le suben en el mismo porcentaje los impuestos? No. Es que, no. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, nuestro sistema tributario es integrado. Y al final del día, lo que importa es donde la persona queda entre 0 y 35% según su nivel de renta. Y la micro y pequeña empresa, déjame decirte, 808.000 empresas de las 850.000 que existen, es decir, el 95% de las empresas con nuestro proyecto de reforma tributaria están protegidos. Es decir, van a quedar pagando una tasa de impuesto o igual o inferior si es que se acogen a ciertos beneficios que le entrega el proyecto de reforma tributaria. Así que si es que efectivamente, por ejemplo, el impuesto de primera categoría es 25 para todas, el diseño de la reforma protege a la micro y pequeña empresa. Ya le hemos escuchado súper bien en otras ocasiones la explicación respecto a la depreciación acelerada. Entonces queremos saber, no de la depreciación acelerada, aparte de la depreciación acelerada, que algunos la valoran y otros la critican porque dicen la verdad es que a nosotros que somos intensivos no en maquinaria, sino que en capital humano nos sirve tanto, otros dicen es muy buena, está bien, pero aparte de la depreciación acelerada, ¿qué hay en esta reforma para las pequeñas y medianas empresas? Y además, ¿qué hay en esta reforma para el ahorro y la inversión? A ver, mira, punto 1. El proyecto de reforma tributaria incluye para este 95% de empresas que venden menos de 25.000 UFs al año, un beneficio que está en el artículo 14 ter, que es un sistema de tributación simplificada, con contabilidad simplificada, donde se les entrega depreciación instantánea, no acelerada. Instantánea, sí. Es que la acelerada es que tú lo haces, digamos, en 3 años. Esto lo haces en el mismo año, el 100% de lo que tú inviertes en activo fijo, lo descuentas. Lo descuentas en activo fijo nuevo y usado, que es muy importante, es que este es un detalle muy importante. Es decir, hoy día no solamente es un activo fijo nuevo, puede ser también ahora usado para las micro y pequeñas empresas. Déjame decirte un segundo tema. Se van a tributar por rentas. Mira, las micro y pequeñas empresas reciben o facturan. Y los ingresos, ¿cuándo los reciben? Se demoran en llegar. Y por tanto, en ese contexto quedan en la contabilidad. Lo que estamos haciendo con este 14 ter es que tengan que pagar los impuestos por la fecha de la factura. Es decir, cuando están los ingresos percibidos. Déjame darte otro detalle. Los PPM, los pagos provisionales mensuales. Qué importante que los pagos provisionales mensuales se hagan de tal manera para que las micro y pequeñas empresas no le esté dando ni otorgando un crédito al Estado. Es decir, que esté en una tasa tal, muy sustantivamente distinto a lo que están haciendo hoy día mensualmente, para que justamente cuando terminen, en abril, por ejemplo, estén absolutamente neteados. Si el FUT no es tan relevante para las pequeñas y medianas empresas, que usted ha dicho que no son para ellas las que lo usan, ¿por qué entonces tenemos, por ejemplo, a Juan Pablo Suet de la Asociación de Emprendedores y a otros pequeños y medianos empresarios alegando por el término del FUT y diciendo que al final esto va a ser un buen negocio para la banca? Porque para ellos afirman que sí, son pequeños y medianos empresarios, ellos dicen sí, nosotros ocupamos el FUT como forma de crédito para invertir. Usted dice, no lo ocupan, pero ellos dicen sí lo ocupamos. Las organizaciones que representan a la pequeña, micro y mediana empresa se han juntado en el Ministerio de Hacienda, este Ministerio de Hacienda se ha juntado con ellas. Nos hemos juntado con la CONAPYME, nos hemos juntado con la UNAPYME, nos hemos juntado con otras organizaciones gremiales que son las que representan mayoritariamente a la micro y pequeña empresa en Chile. Y te quiero decir que no ha estado concentrado ahí el debate, porque ellos saben que justamente ahí no están sus beneficios. Las preguntas de ellos son otras. Déjame decirte, por ejemplo, renta presunta. La pregunta de ellos es,
¿Va a seguir con el límite de renta presunta que colocó o lo va a subir, ministro, para que efectivamente la micro y pequeña empresa esté protegida? ¿Cuál ha sido la respuesta? Nosotros vamos a estudiar que justamente en renta presunta, aquellos contribuyentes que no contribuyen, que no pagan sus impuestos por rentas efectivas con contabilidad y que lo hacen por una renta presunta, dado que sus economías de escala son pequeñas, se colocó un límite para que justamente aquellos que son grandes no queden adentro. Nos han preguntado, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios del sector agrícola, del sector transporte, el pequeño empresario del sector minero, el límite que han colocado ustedes, ministro, ¿están disponibles a evaluarlo para que los pequeños quedemos protegidos en este sistema? Absolutamente disponibles. Te podría decir cuáles son las otras materias que nos han estado consultando, pero justamente no son las que tú me consultas. Ministro, se podía entender y era previsible que probablemente desde la oposición iba a haber muchas críticas a la reforma tributaria, pero cuando sus antecesores en el cargo, miembros de su misma coalición, como el exministro Velasco, que además fue su jefe como ministro de Hacienda, el exministro Marfán, el exministro Aninat, tienen críticas muy de fondo a la reforma tributaria, ¿no les hace pensar que hay algo que no se está haciendo bien? Mira, ojalá tenga tiempo acá para dos materias. Y ya que estamos, digamos, el Mundial comenzó hace unas horas en Brasil. Y yo me atrevería a decirte que el entrenador de la selección chilena, en general cuando tú le preguntas a otros entrenadores de la selección chilena, van a tener y van a cuestionar la estrategia de juego, van a cuestionar cómo juega el equipo, y al final del día hay que esperar los resultados. Eso siempre es importante, esperar los resultados. Uno. Segundo, mira, he conversado, digamos, con todos los ministros de Hacienda entre el periodo 90 y 2000. Con el único que no pude conversar fue con Eduardo Aninat, porque no estaba en Chile. Y en especial, te diría de que usted no lo había recibido también. He conversado con todos. Con el único que no he conversado es con Eduardo Aninat. Con todos, sin excepción, y antes de esas declaraciones. Mira, entonces, ¿por qué Marfán Alejandro dijo que usted no lo había recibido? Ministro, para aclarar el punto, porque Manuel Marfán lo dijo públicamente, entonces... Mira, ¿qué te podría decir? Yo te estoy contestando, he conversado con todos. Incluido Manuel Marfán, o sea, cuando él dijo públicamente que no había conversado con usted, era falso. Incluido Manuel, he conversado con todos, no he podido conversar con Eduardo Aninat porque él se estaba, digamos, y de hecho, digamos, en campaña, gran parte de ese tiempo estuvo fuera de Chile. Pero quiero decirte una cosa, Alejandro Fauci es ministro de Hacienda, es canciller, ex senador de la República. Es el único ministro de los ministros de Hacienda que ha enfrentado una reforma tributaria de estas características, en términos de estas características cuando te hablo del tamaño. Porque los 3 puntos del PIB, 0,5 vienen de evasión y elusión y 2,5 vienen de la estructura tributaria. Ministro Fauci, el ex ministro Fauci, lo que hizo fue enfrentar una reforma tributaria de 2,2 puntos del PIB. Muy similar en la estructura tributaria que plantea esta. Y el ministro Fauci ha sido claro en decir de que no tiene alcances técnicos respecto de la materia y que además, respecto de lo que es parte del corazón de la reforma, el cierre del FUT, está de acuerdo. ¿Qué ha dicho él? Apertura, digamos, un diálogo y además fortalecer los incentivos y mecanismos al ahorro en Chile. Y ese debate técnico, que también lo ha planteado Andrés Velasco, también lo ha planteado Manuel Marfán, bienvenido sea. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde cuando presentamos el programa, la presidenta lo presenta el 27 de octubre del año 2013, entre los objetivos del proyecto de reforma tributaria está mejorar y crear nuevos incentivos al ahorro y la inversión en Chile. Y lo he dicho públicamente, nosotros vamos a mejorar los que están en el proyecto de ley y por ciento vamos a avanzar. Pero ministro, en el corazón de la reforma, incentivos al ahorro a las personas y a las empresas en el proyecto de reforma tributaria. Para aplicar la misma frase que usted acaba de aplicar, en el corazón de la reforma, Andrés Velasco no está de acuerdo. Él no está de acuerdo con terminar con el FUT. Él dice que hay que cobrar intereses sobre el FUT. Ahí hay una clara discrepancia con quien fue su antecesor dentro del mismo pacto político del Ministerio de Hacienda y con quien usted trabajó. Claro, cobrar intereses, digamos, 4% al año es otra manera de terminar, digamos, con el FUT, digamos, de aquí a 20 años. Pero en todo caso no hay problema. Mira, si con Andrés lo hemos conversado, nos conocemos hace largo tiempo. Andrés en primaria expresó sus puntos de vista. Son de todos conocidos, que no son distintos a lo que hoy día nosotros estamos teniendo. Y bienvenido sea ese debate. ¿Sabes por qué? Porque ese debate técnico, que de hecho coloca con altura de miras los intereses de Chile por delante. No otros debates que realmente no me quiero referir. Ese debate es bienvenido. Y mira, es tan bienvenido que aquí hay un consenso de avanzar en nuevos mecanismos de ahorro para las empresas y las personas. Y eso es una buena noticia también para la reforma tributaria. Y no te quepa duda que el gobierno va a avanzar en eso y este ministro de Hacienda también. Ministro, ¿está de acuerdo con Ignacio Walker cuando él dice que la renta atribuida
se está convirtiendo en la madre de todas las discusiones respecto a la reforma tributaria? Creo que justamente, si tú me preguntas a mí dónde está el corazón de la reforma tributaria... No, el nudo, que no es lo mismo. No, él dice dónde está como el nudo de la Mira, polémica. No, ¿cuál está el corazón? He conversado varias veces con Ignacio Walker, que es presidente de la democracia cristiana. Nos reunimos, de hecho, todos los lunes, como en el comité político de los distintos presidentes de partidos de la nueva mayoría. Y te voy a decir que hay absolutamente un consenso, de recaudar 8.200 millones de dólares, mejorar la distribución del ingreso, terminar con el FUD, y eso significa, digamos, avanzar en un sistema de renta atribuida, disminuir la evasión y la ilusión, y en ese sentido te puedo asegurar que lo que hemos estado conversando con todos los presidentes de partidos de la nueva mayoría, no hay matices respecto a esa materia. Ahora, pedir retener un 10% de impuestos sobre el total, en el fondo, las rentas atribuidas, al momento en que no se sabe tampoco si no siempre las sociedades reparten estas utilidades. Según Andrés Saldívar, dice que cree que tiene dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, y hay otros que dicen que derechamente, como el Instituto Chileno de Derecho Tributario, que hay problemas de constitucionalidad y que no lo sería, que no se ajustaría a la Constitución. ¿Qué responde usted? Mira, nosotros estamos muy tranquilos respecto de los estudios que se han hecho, los informes que tenemos, respecto de que todas las materias que están incluidas en la reforma tributaria, incluidos los temas que tú me estás consultando, cumple con todo el tema administrativo, legal y constitucional que hay hoy día en Chile. Bien importante lo que es el 10% de retención, cuidado, Mónica, es de retención. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades, no sé si acá, pero esto es similar a cuando tú retienes ingresos, por ejemplo, a los trabajadores independientes, que les retienes de su renta un 10% para que en abril no tengan sorpresas para el pago de impuestos. Sí, pero siempre me llega el sueldo en esta cosa. No sé si las empresas van a repartir las utilidades. Disculpa. A los trabajadores independientes se les devuelve, ¿no? Dependiendo de dónde quedan en la renta. O sea, hay algunos que quedan en la tasa de 15, no se les devuelve nada ese 10%, sino que tienen que pagar un 5 adicional. La retención es un mecanismo de seguro. ¿Para quién? Para los pequeños accionistas. Nosotros fuimos criticados en campaña, que con este sistema de base de vengada, donde se pagan impuestos no por lo que tú retiras, sino que por el total de las rentas que se producen en una empresa, nos decían, ¿cómo se van a proteger a los pequeños accionistas? La manera de protegerlos es esta. ¿Y sabes por qué? Porque cuando llegue abril de cada año, ese pequeño accionista lo que va a tener que apretar un botón, y la pregunta va a ser es cuánto le devuelven, pero no cuánto paga, porque la empresa ya va a haber enterado un 25%, y con la retención que le hizo la empresa va a haber enterado otro 10% que hace el 35%. Bueno, si queda su resta en 35%, no le devuelven. Y si queda menos, la pregunta es cuánto le devuelven. Ministro, eso es un seguro para los pequeños accionistas. Usted acaba de presentar el MEPCO, que va a reemplazar al CIPCO como mecanismo de estabilización de la reforma tributaria. De los precios de los combustibles, porque en muy pocos minutos no queremos dejar pasar este tema. El compromiso es que los precios no van a subir más de 5 pesos a la semana, pero eso tiene un límite, entiendo que son los 600 millones de dólares que están como fondo. Claro. Si siguen subiendo los precios 5 pesos a la semana y esos 600 millones de dólares se acaban, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse es anterior. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con el CIPCO? Desde febrero del 2011 hasta diciembre, o esta época, digamos, febrero del 2014. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con las fluctuaciones de precios? La respuesta es una sola. Han fluctuado los precios en forma importante. Y por tanto, el informe financiero que nosotros hemos presentado en el proyecto, hemos estimado, si ocurriera exactamente lo mismo en los próximos 3 años, muchas fluctuaciones de precios, lo que se estaría gastando es en torno a 287, cerca de 300 millones de dólares en este tema. Y por eso hemos dicho que un monto de 600 millones le da, digamos, una seguridad, una sana seguridad para proteger a los consumidores de las fluctuaciones de precios, que como bien tú lo dices, no van a subir más en una semana de 0,12 UTM, que eso traducido al día de hoy son 5 pesos a la semana. Pero eso finalmente va a depender de si hay un choque externo, si el precio del petróleo sube por condiciones internacionales, como ha ocurrido, que hay escaladas de precios del petróleo. Exacto. Eventualmente podría quedarse corto ese fondo también. Exacto. Y en ese caso se acaba el compromiso de los 5 pesos por semana. Exacto. Lo que ocurre, Daniel, es que hay que colocarse en toda la dimensión. Sí, imagínate lo que ha pasado en los últimos 3 años. Sí. ¿Por qué nosotros estamos corrigiendo el CIPCO y estamos creando el MEPCO? Si la respuesta es una sola. Es que si no hubiera existido CIPCO, las variaciones de los precios hubieran sido muy similares. ¿Y la respuesta qué pasa si se acaba el fondo de los 600 millones? Y la respuesta luego entonces es, si existe el MEPCO, las variaciones van a estar acotadas. La pregunta luego... Pero por supuesto, digamos, nosotros hemos dicho, digamos, que con un fondo de 600 millones, si es que llegara a ocurrir lo que ocurrió en los últimos 3 años, en los próximos 3 años no se gastaría ni siquiera la mitad de estos recursos, por lo cual
La incertidumbre allí no está. Yo creo que aquí hay certidumbre con nuestro nuevo mecanismo. ¿Y sabes cuál es? Es que la gente va a saber que semanalmente el precio de las bencinas no va a subir más de 5 pesos. Vamos al popurrí de temas que le decía yo. Codelco, está el cuestionamiento por esta sociedad que hizo Codelco con Minmetals en Bermudas, un paraíso fiscal. ¿Correspondía hacer una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Fue eso elusión? Mira, tengo entendido, digamos, que la Cámara de Diputados, digamos, respecto de esta materia, está, digamos, armando una comisión investigadora. Y yo creo que, derechamente, acá hay que entregar todos los antecedentes con transparencia fiscal, todos los antecedentes de la empresa, para que se llegue, digamos, a una evaluación respecto de esa materia. La información que yo tengo en esta materia no me da, digamos, para justamente, digamos, avalar y no avalar aquello. Pero sí, déjame decirte algo. ¿Ah? Lo que te puedo asegurar es que se ha actuado no solamente de buena fe, sino que con transparencia fiscal, y la información que se tuvo al momento de tomar esas decisiones habría que entregarla al Parlamento para explicar, digamos, esos temas. Pero cuando estamos en una reforma tributaria que pone tanto énfasis en terminar con la elusión, ¿no debían pagarse esos impuestos en Chile? ¿Codelco no debería haber pagado sus impuestos en Chile? ¿Y Minmetals no debería haber pagado más bien específicamente esos impuestos en Chile? Mira, nosotros estamos atacando la evasión y la elusión con la reforma tributaria. Eso no hay lugar a dudas. Estamos recaudando no menos de 1.000... principio. No, pero bueno, yo te estoy contando... El principio sobre Codelco. Yo no te estoy hablando de principio, yo te estoy hablando de que, para que me escuchen, digamos, hoy día, digamos, en este rey mundialero, como conversábamos anteriormente, ¿cierto? Es decir, 1.400 millones de dólares. Pero, eso la mayor empresa del Estado. Nos estamos colocando como la mayor empresa del Estado no tiene que dar el ejemplo precisamente de evitar la elusión. La mayor empresa del Estado, por supuesto que tiene que dar, digamos, el ejemplo. Perdóname, por supuesto que tiene que dar el ejemplo, contribuir con los recursos. Pero da el ejemplo cuando crea una sociedad en un paraíso fiscal, ministro. Y te puedo asegurar que la mayor empresa del Estado ha estado en los últimos años, sino en los últimos 10 años, haciendo un aporte muy sustantivo a las finanzas públicas y a Chile, y eso no está en duda. Lo que tú estás consultando es que si hay una operación en la cual hay que esclarecer y entregar información, toda la información del mundo. No le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si corresponde que Codelco cree una sociedad con otra empresa en un paraíso fiscal. Lo que te estoy contestando respecto de la reforma tributaria es que nosotros vamos a avanzar en disminuir la evasión y la ilusión. Venga donde venga. Perdóname. La reforma tributaria se hace cargo de disminuir la evasión y la ilusión, que me está consultando de que si hay una potencial elusión, digamos, en el caso de Codelco, la reforma tributaria no hace distinto. Bueno, entonces lo pregunto de otra forma. ¿Codelco debió hacer eso o no? ¿Debió armar una sociedad en un paraíso fiscal? Yo te estoy contestando con respecto a la información. Se pedirá la información a la empresa, se entregará la información a la Cámara de Diputados y en ese momento sacaremos las conclusiones. Que una empresa del Estado, cualquiera en genérico, como política del Estado de Chile, tenga una sociedad en un paraíso fiscal para eludir impuestos. Me va a preguntar lo mismo que... No, le estoy preguntando en genérico. Una empresa hoy, la política de este gobierno, el Estado tiene empresas. Hoy, en este gobierno, una empresa del Estado está autorizada para crear sociedades en paraísos fiscales para eludir impuestos. Mira, te lo voy a decir con toda claridad, con toda convicción. Nosotros tenemos transparencia fiscal y transparencia en las políticas públicas, no solamente en las políticas del gobierno central, sino en la administración de nuestras empresas públicas. Transparencia total. ¿Qué significa eso? Significa eso, pues. Significa exactamente lo que tú me estás escuchando. ¿Significa que se puede o no se puede? Con transparencia en la administración y la gestión y el control que tienen nuestras empresas públicas. ¿Con transparencia se pueden crear sociedades en paraísos fiscales? Pero por favor, si lo estoy contestando. Transparencia. Es que nosotros... No entendemos si eso quiere decir, si transparencia quiere decir que se pueden crear, que pueden las empresas estatales crear sociedades en paraísos fiscales o que no pueden. Si yo soy la gerente de Codelco y voy y le pido la opinión a usted, ¿y usted qué me dice? El ejemplo de Codelco, Mónica, mira. Te damos como 5 minutos en esto. Tú vuelves al ejemplo de Codelco. Yo te lo quiero decir, no, porque tú asumes una realidad respecto a que se está investigando. Tú asumes una realidad y asumes un resultado. Y la respuesta que yo te estoy... Es la política general. Yo te estoy diciendo. La información que se está pidiendo hoy día respecto a la empresa de Codelco se va a entregar, digamos, en la Cámara de Diputados. No hay ningún problema con eso. Y respecto de las empresas públicas, transparencia total. Transparencia total. Transparencia total en la administración de las finanzas públicas, donde no hay evasión y no hay ilusión. No hay ilusión. No, pues transparencia total. Ok, y crear una sociedad en un paraíso fiscal, ¿es ilusión o no es ilusión? De nuevo. Pero si nosotros, perdóname, si tú escuchas, digamos, lo que tiene la reforma tributaria, eso no, es decir, disculpa, va en dirección absolutamente contraria a lo que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley de reforma tributaria. Y te lo reitero, el respecto a las empresas públicas, transparencia total. Y eso significa no a la evasión y no a la ilusión, pagar los impuestos como corresponde. En Chile.
por supuesto, pagar los impuestos como corresponde. Ministro Alberto Arenas, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero haberle explicado, Mónica, este último punto. ¿Qué quiere que le diga? Ni tanto, pero en fin. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Y ahora viene Matilde Burgos con Noticias Express. A las 10 de la noche nos encontramos nuevamente en CNN Prime.